Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7, y el día de hoy vamos a estar considerando los versículos 21 al 29. Con esta predicación terminamos, gracias a Dios, el Sermón del Monte, y digo gracias a Dios porque ha sido un pasaje muy hermoso, muy maravilloso. Es uno de los pasajes, considero yo, que más hermosos de la Escritura. Nos ha traído mucha enseñanza para nuestra vida, pero en esta mañana, hermanos, vamos a ver algo en el cual espero yo en el Señor que nos deje meditando, y no únicamente que nos deje meditando, sino que busquemos realmente cumplir con aquello que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. El Sermón del Monte, ya llegamos entonces a uno de sus momentos más solemnes. Después de que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de que hay dos caminos, nos habla de los falsos profetas, que nos dice de que los conoceremos por sus frutos. Ahora el Señor dirige su mirada hacia un peligro todavía más cercano. Y ese peligro es el engaño o el autoengaño, más bien el autoengaño espiritual. Ya no nos habla aquí de aquellos que engañan a otros como los falsos profetas, sino nos va a hablar aquí de aquellos que se engañan a sí mismos. Existe una de las tragedias más grandes que puede experimentar un ser humano, es la tragedia de creer que está viviendo convencido de pertenecer a Cristo y descubrir más tarde que nunca le perteneció. No se trata, hermanos, de personas que rechazaron ampliamente el Evangelio, no son individuos profundamente religiosos. Aquí el Señor nos habla de personas que confiesan el nombre de Jesús, personas que participan en actividades espirituales y que incluso confiesan o afirman haber hecho grandes milagros en su nombre. Sin embargo, cuando comparecen estos hombres ante el juez de toda la tierra, van a escuchar las palabras más aterradoras que hayan salido de los labios de nuestro Señor. Van a escuchar decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras lo que hacen es derribar toda la falsa seguridad basada en una simple profesión externa, basada en las apariencias religiosas o en aquellos logros ministeriales de lo cuales muchos se jactan de haber hecho. La enseñanza bíblica siempre ha insistido en esta verdad, porque la fe salvadora no consiste simplemente en decir que Cristo es el Señor, sino en haber sido regenerados por el Espíritu Santo, reconocer realmente ese señorío de Cristo. Es estar unidos realmente a Cristo en la fe, mediante una vida de obediencia nacida del amor a Dios. Porque es imposible, hermanos, es imposible decir que conocemos a Cristo si no hay una obediencia a sus palabras. Este pasaje que vamos a estar considerando nos va a hacer preguntarnos, hacernos una pregunta que nosotros mismos debemos de responder. Y la pregunta es: ¿sobre qué descansa mi esperanza de salvación? Mi esperanza de salvación descansa únicamente en que en algún momento yo hice una profesión de fe. Nuestra esperanza de salvación descansa en nuestro servicio cristiano, en el asistir a la iglesia. Nuestra salvación descansa en el conocimiento bíblico. ¿O es que nuestra esperanza descansa únicamente en la obra perfecta de Cristo, cuya gracia ha transformado realmente su corazón? Estas palabras finales del Sermón del Monte
son probablemente las palabras más solemnes pronunciadas por nuestro Señor durante todo su ministerio terrenal, porque nos muestra que es posible estar muy cerca del reino de Dios y sin embargo quedarnos fuera de él. Este último mensaje no fue escrito para inquietar al verdadero creyente que descansa en Cristo, sino para desenmascarar aquella falsa confianza del hipócrita y de conducir a los creyentes hacia una fe genuina y hacia una entrega al Salvador. Esto es un llamado, hermanos, para examinarnos nosotros a la luz del Evangelio antes de que llegue aquel día en que Cristo nos va a examinar a cada uno de nosotros, porque va a llegar. Es una cita a la cual nosotros no vamos a faltar. Algún día cada uno de nosotros nos vamos a presentar ante Cristo y Él nos va a juzgar. Él no conforme a nuestra apariencia. Él nos va a juzgar conforme a nuestro corazón. Así que con esta advertencia en mente, hermanos, vamos a ver este texto para describir cuál es aquella profesión de fe vacía y cuál es aquella relación salvadora que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque en estas palabras, hermanos, no está en juego simplemente una doctrina. En estas palabras del Señor está nuestro destino eterno. Vamos a orar para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, tener estos momentos en los cuales podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que al terminar esta exposición podamos nosotros ver nuestro corazón, ver cómo estamos ante ti, ante tu presencia, y Señor, que no escuchemos esas palabras cuando nos presentemos ante ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 21 del capítulo 27, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si hay una verdad en las Sagradas Escrituras capaz de hacer temblar los cimientos de cualquier cristiano que se cree firme, es este pasaje que acabamos de leer. Porque aquí, hermanos, no estamos contemplando el destino de los ateos, aquellos ateos radicales que desprecian abiertamente a Dios. Tampoco estamos contemplando la condenación de aquellos impíos que maldicen a Dios abiertamente. No, hermanos, el Señor aquí está quitando la máscara de aquellos que se sientan en las bancas de las iglesias, a los que cantan himnos, a los que se arrodillan en las salas de oración. No habla aquí entonces de aquellos que desprecian a Dios, sino que les está hablando de hombres y mujeres que murieron con una esperanza en los labios, con una esperanza de llegar a la vida eterna, pero que se despertaron en el infierno con un desengaño eterno. Los hombres a los que se refiere aquí Jesús en el texto comienzan diciendo: Señor, Señor. Y la repetición de esta palabra denota que hay un celo aparente, que hay un amor o una cercanía o una devoción ferviente. Lo que hacían estos hombres es que sabían usar el vocabulario del reino. Pero pongan atención a esto, hermanos, podrán aprender la manera de hablar que utilizan los santos. Podrán incluso repetir un credo con la precisión de un ángel y aún así estar lejos del reino como el mismo Lucifer.
La lengua es un instrumento que, aunque es peligrosa y difícil de controlar, es muy fácil de adiestrar para el engaño y para expresar frases cargadas de falsa piedad. Pero Jesús no se deja ir por nuestra palabrería. No vamos a ser nosotros escuchados por nuestras palabras. Jesús conoce el corazón de los hombres y Él no busca hombres que digan Señor, Señor, sino que Él busca almas donde Él realmente reine como el soberano que Él es. ¿De qué sirve que nosotros le llamemos a un rey Señor si nos negamos a someternos a su voluntad y a sus leyes? Cuando un siervo de un reino se niega a obedecer al rey, lo que está haciendo es una burla, es una traición vestida de reverencia. En Lucas capítulo 6, versículo 46, un pasaje relativo al mismo que estamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y también en Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, el apóstol Pablo escribe y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Perdón, es Tito capítulo 1, versículo 16. Lo repito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y observen bien, hermanos, las palabras del Señor. El Señor no dice que el reino pertenece a todos aquellos que tienen buena doctrina, ni a aquellos que cantan himnos de manera solemne, ni tampoco de aquellos que tienen muchos títulos de teología. Jesús mira a la multitud, está hablándole a sus discípulos, hermanos, no está hablando a incrédulos, les está hablando a Juan, a Pedro, a sus discípulos, les está hablando directamente. Y Él les declara una verdad alarmante. Él les dice que la mera confesión verbal que hacen de su nombre no es más que únicamente una vestidura de papel que va a ser destrozada cuando venga la lluvia del juicio. Hay miles en las iglesias que han aprendido el lenguaje de la piedad, saben hablar piadosamente, saben utilizar frases que únicamente los ángeles pudieran utilizar, pero desconocen el poder del Espíritu Santo. Tienen el nombre, como dice la Escritura, tienen nombre de que vive, pero están muertos. Tienen a Cristo en sus labios, pero tienen al mundo en su corazón. Ellos hacen del mundo, hacen su altar. El predicador Charles Spurgeon decía de esta manera, decía, la fe que no produce santidad es una fe diabólica. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Una profesión sin obediencia es un puente de tela de araña tendido sobre el abismo del infierno. Y ante estas palabras, hermanos, debemos preguntarnos, ¿cuál es entonces el sello inconfundible de aquellos que tienen la gracia redentora? ¿Qué es lo que realmente caracteriza a aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es esta. El sello inconfundible de alguien que verdaderamente ha sido redimido por la fe en la sangre de Cristo es la evidencia de que vive obedeciendo fielmente la voluntad de Dios. Esa es realmente la evidencia. No que hablemos con salmos y cánticos espirituales, no que asistamos a la iglesia todo el tiempo, sino que realmente nosotros estemos obedeciendo aquellos mandamientos que Dios nos ha dejado. Obedecer fielmente la voluntad de Dios es la evidencia de que realmente nosotros hemos sido transformados, y lo deja claramente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no quiero que me malinterpreten. No estoy enseñando que la salvación es por obras. La salvación no depende de nosotros, de las obras que nosotros hagamos. Nadie se salva de esta manera.
porque nuestra salvación es únicamente por la gracia mediante la fe. Pero escuchen con atención esto, hermanos, lo que sí es que debemos conocer es darle la importancia que se merece a la fe con las obras, porque la fe jamás viene sola. La fe que salva viene siempre acompañada del fruto de la obediencia. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Hacer la voluntad de Dios no se trata únicamente de un adorno exterior. No se trata de que nosotros parezcamos cristianos. Hacer la voluntad de Dios tiene que salir del corazón y dar frutos que reflejen que nuestra vida realmente ha sido transformada, ha sido regenerada, no únicamente de palabras. Dios no se complace, hermanos, de tus palabras si tus pies están corriendo tras el pecado. Él exige que le rindas tu corazón, que te sometas a su voluntad y que obedezcas con gozo sus mandamientos. Porque realmente aquel que ama a Dios no obedece su ley de manera forzada, lo hace con gozo. La persona que es nacida de nuevo no obedece como el esclavo obedece a su amo para no recibir latigazos. La persona que realmente ha sido nacida de nuevo obedece con el mismo gozo que un hijo obedece a un padre por amor, no por el castigo. La obediencia también de nosotros debe de ser una obediencia total, no parcial. Solamente aquel que es farsante, aquel que es hipócrita, cumple con aquellos mandamientos que le convienen. Aquellos mandamientos que le convienen los respeta, pero pisotea todos aquellos mandamientos que van en contra de sus pasiones y de sus deseos. La obediencia de un cristiano debe de ser una regla permanente en su vida, porque es la única manera de entrar en la eternidad. Todo aquel que pretenda entrar en la gloria celestial por una puerta diferente a la santidad y al cumplimiento de la ley divina, se va a encontrar con que la puerta de entrada está cerrada firmemente con cerrojos de hierro y no va a poder entrar. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces aquí, hermanos, el texto de la Escritura escala a una cumbre aún más aterradora. Porque estos hombres no tenían únicamente buenas palabras, sino que tenían grandes obras. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos hombres, hermanos, eran predicadores de la palabra. Estos hombres podían conmover multitudes desde el púlpito. Podían mover los sentimientos y los corazones de aquellas personas porque eran hombres que sabían utilizar la palabra de Dios, pero para su conveniencia. Eran hombres, como dice aquí, que tenían poder sobre espíritus inmundos. Sacaban demonios. Eran hombres que realizaban prodigios ante la mirada atónita de las personas. No se trataba de incrédulos, eran hombres que hacían cosas en el nombre de Jesús, aparentemente. Pero presten atención a esto, hermanos. Judas Iscariote también predicó el evangelio. Judas Iscariote sacó demonios. Y también Judas hizo milagros junto con los demás discípulos. Sin embargo, Judas era un hijo de perdición. Hablaba con Jesús y le decía, Señor, Señor. Sin embargo, su corazón estaba muy apartado de él. Tú, hermano, podrás tener dones deslumbrantes que los hombres puedan aplaudir. Tú puedes hacer obras que te identifiquen a ti exteriormente como un buen cristiano.
Pero si no tienes la gracia que ha regenerado tu corazón, tus dones van a ser únicamente como una antorcha que te va a iluminar el camino, pero el camino hacia la ruina, hacia la perdición. Tú podrás tener una fe que mueva montañas, pero si no tienes aquella fe que te una vitalmente a nuestro Señor Jesucristo en amor y santidad, no eres nada. Las obras jamás podrán sustituir la obediencia que tú debes a la voluntad de Dios. Sin el temor reverente a Dios y a su voluntad, tus obras vienen a ser, como dice la Escritura, como trapos de inmundicia. Porque la obediencia a Dios ha sido la marca constante de la destrucción. La desobediencia a Dios ha sido la marca constante de la destrucción del hombre. Podemos encontrar nosotros en la Escritura diferentes pasajes y personas que fueron destruidas por su desobediencia a Dios. Adán fue privado del paraíso por la desobediencia a Dios. Y no únicamente Adán, sino que por esa desobediencia toda la humanidad cayó en el pecado y fue destituido del paraíso. El pueblo de Israel también fue destituido de aquella tierra que Dios le había prometido, aquella tierra que fluía leche y miel, también fue sacado de ahí, llevado en cautiverio por la desobediencia a Dios. Y así, hermanos, pudiéramos seguir contando más infinidad de casos de que nos habla la Escritura sobre las consecuencias de la desobediencia. Y es entonces que aquí en el pasaje el Señor Jesucristo emite una sentencia terrible y definitiva. Dice el versículo 22, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense ustedes, hermanos, que estamos ante un juicio. Estamos ante la presencia del juez soberano del universo. Estamos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y sus ojos como llama de fuego atraviesan toda apariencia externa y penetran hasta lo más hondo del corazón. Esa mirada de nuestro Señor Jesucristo que desnuda el alma y sabe y conoce el corazón de aquellos hombres que jamás le obedecieron sinceramente. Aquellas palabras van a sonar como un mazo de bronce cuando diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, les está diciendo, ustedes nunca fueron de mis ovejas. No les está diciendo, ustedes fueron de mis ovejas, pero se apartaron. O los conocí en un tiempo, pero dejé de conocerlos. No, el Señor les está diciendo, ustedes nunca fueron de mis ovejas. Nunca los amé a ustedes con un amor de redención. Porque nunca me confiaron ustedes su alma de manera honesta y verdadera. Aquellos hombres van a ser como aquellos extraños vestidos con ropajes de siervos del reino, pero es únicamente una farsa. Y entonces viene aquel mandato final e irrevocable que dice nuestro Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos pretendían ser siervos de Dios, pero el Señor los etiqueta por lo que realmente ellos eran en secreto. En la intimidad, ellos eran únicamente trabajadores de la iniquidad. Porque aunque exteriormente realizaban obras espectaculares en el ministerio, la inclinación de sus corazones estaba siempre en la inmoralidad y en la falta del sometimiento interno a la ley de Dios. John Owen, un puritano, escribía de esta manera acerca de la mortificación del pecado, y él dice, el pecado no se destruye con el mero ejercicio de un ministerio ni con dones deslumbrantes. Si la gracia transformadora no ha cambiado el corazón, el pecado sigue reinando bajo la vestidura de la religiosidad.
Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Salmo capítulo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué escena tan aterradora, hermanos, para aquellos hombres. Aquellos hombres que hicieron grandes milagros, que hablaron con elocuencia, que lideraron multitudes, pero que vivieron en la práctica oculta de la iniquidad. A todos ellos el Salvador no les dirá: les faltó entusiasmo, les faltaron ganas, sino las palabras de Él van a ser: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy lamentable, hermanos, muy triste ver cómo algunos pastores, sacerdotes, predicadores, músicos que hacen grandes prodigios llevan a las multitudes al error. Son muy elocuentes y expertos en el arte de engañar, y lo hacen en el nombre de Cristo. Pero tristemente el fin para ellos está sellado con estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo concluye este majestuoso sermón del monte no con una suave bendición que adormezca nuestras conciencias, sino que lo concluye con una advertencia y nos pone a elegir a nosotros en dónde queremos nosotros fundar nuestra vida. En la roca que es Cristo, o en la arena de la falsa profesión. Dice el versículo 24 en adelante, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Observe bien, hermanos, al hombre prudente. ¿Qué fue lo que hizo que su casa fuera construida con sabiduría? No se trataba de la belleza del diseño ni de la rapidez con que la construyó, sino el trabajo invisible que nadie ve. Este hombre no se contentó únicamente en fincar su casa sobre la superficie del terreno. Este hombre toma la pala del arrepentimiento y el pico de la negación de sus deseos pecaminosos y comienza a cavar. Cava hondo, como dice en Lucas, en este mismo pasaje. Él cava hondo, apartando la tierra suelta del entusiasmo, de las opiniones humanas, del polvo de la mundanalidad y de las malas intenciones. Y él no se detiene hasta que su herramienta toca con la roca, aquella roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Con aquella roca que es la obra consumada de Cristo en la cruz, su justicia perfecta y el sometimiento absoluto a sus mandamientos. Porque cuando alguien construye, cuando alguien escucha su palabra y no la hace, es como si no fundara su vida sobre la roca firme. Y ante esto, hermanos, debemos de preguntarnos: hermanos, ¿tú has cavado hondamente para fincar tu vida sobre la roca firme que es Cristo? ¿O tú te conformas con una obra barata, una que no te cuesta nada, que no cambias de tus hábitos ni te sometes a la voluntad de Dios? Miremos ahora al otro constructor. El otro constructor es un hombre práctico a los ojos del mundo. Es el hombre que toma decisiones apresuradas.
Es el hombre que ve las cosas de una manera fácil, de una manera hermosa, una playa hermosa de arena, y él dice, aquí voy a construir mi casa. Él no busca la cimentación firme, no busca la roca donde construir, porque es un hombre insensato. Él se sienta en la comodidad de la sombra de su techo, burlándose del esfuerzo de su vecino, de aquel hombre que está trabajando arduamente para construir una casa sólida. Y esta arena, hermanos, a la que se refiere aquí el Evangelio, es únicamente a prestar atención al Evangelio sin ponerlo en práctica. Es venir a la iglesia los domingos y olvidarse de la palabra el lunes y los demás días de la semana. Es tener la cabeza llena de doctrina, de buenas enseñanzas, pero de malas prácticas. Es tener el corazón lleno de codicia. Es decirle al Señor, 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 con los labios, mientras el yo de esta persona sigue asentada en el trono de su alma. Construir sobre la arena es muy fácil, pero es una trampa que está tendida sobre el abismo de la destrucción, porque entonces viene lo inevitable. La misma tempestad que golpea a la casa del hombre prudente va a golpear a la casa del hombre insensato, pero con diferentes consecuencias. El Evangelio, hermanos, nunca nos promete a nosotros que vamos a estar exentos de las tormentas. El Evangelio no nos promete un cielo sin nubes. En este texto la lluvia desciende de los cielos, los ríos crecen por la tierra y los vientos del infierno soplaron con la furia desatada sobre las dos edificaciones. La prueba va a venir, hermanos. Si no ha llegado una prueba a sus vidas, va a venir la prueba. Va a venir la tormenta de la tentación, va a venir el viento de la aflicción, va a venir el torrente del dolor y de la muerte, y finalmente va a venir el juicio, el fuego del juicio de Dios. La diferencia aquí va a ser dónde construiste tú tu casa. Porque la casa que se construye sobre la roca se va a mantener de pie. Los cimientos no cayeron porque estaban fundados en lo eterno. Las olas de todo aquello que el enemigo pone en contra de nosotros chocan contra la roca, pero no destruyen la casa. Sin embargo, la casa que está fundada sobre la arena se derrumbó. Cuando las corrientes llegaron por el suelo movedizo, la estructura crujió y se vino abajo. Escuchen lo que dicen las palabras del Señor al final de esto, dice, y cayó y fue grande su ruina. Fue una ruina grande, hermanos, no fue una simple caída. Fue la destrucción de una vida que pretendía ser cristiana, pero que no estaba afincada sobre la roca. Fue la destrucción de una casa que pretendía estar construida a las puertas del cielo, pero estaba construida a las puertas del infierno. Hermanos, algún día vamos a presentarnos ante la presencia del Señor. El tiempo se va a acercar, el viento ya se está acercando del horizonte. Las nubes, los vientos, los arroyos van a llegar, se están acercando. Se sienten, estamos sintiendo ya las primeras gotas de la eternidad sobre nosotros. Y yo te pregunto, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están los cimientos de tu alma? Si hoy te das cuenta de que has construido tu esperanza sobre la arena movediza de tu propia moralidad, de tus propias obras, de tus sentimientos cambiantes o de tu manera de asistir a la iglesia, yo te invito, hermano, a que abandones esa construcción falsa antes de que el huracán te alcance. Tienes una oportunidad
de ir a la roca que es Cristo. Quítate de aquellas obras falsas y arrójate a los pies de la cruz. Sométete a la voluntad de Dios. Es la única manera en que tú vas a salir librado del juicio eterno. No tienes otra oportunidad. Preséntate al Señor y dile: Señor, no únicamente quiero escuchar tu palabra, sino que quiero obedecerla. Quiero que tu voluntad sea una regla para mí en mi vida. Haz esto. Y cuando veas que vienen las tormentas y los ríos, tu casa no va a ser construida porque tú la fincaste en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque las tempestades te conmuevan, hermano, aunque los ríos de las cosas que puedan y quieran destruirte lleguen y peguen sobre ti, no te van a destruir porque tu vida está fincada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles a la voluntad de nuestro Rey. Bendito Padre, te damos muchas gracias por estas palabras tuyas que nos has dado. Señor, no queremos que tus palabras únicamente lleguen a nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón, que nos conmueva, Señor. Danos ese amor que tú mismo nos diste a nosotros al entregarte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. No permitas que construyamos sobre aquellas obras de nuestra vanidad, de nuestros malos deseos, sino que construyamos sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, porque tú nos lo has dicho, Señor, que vamos a pasar pruebas y quizá alguno de aquí las esté pasando en este momento, pero Señor, hazle ver que lo tienes en tus manos. Fortalece, Señor, a nuestros hermanos que estén pasando por situaciones difíciles y ayúdanos a nosotros a seguir fieles para poder fortalecernos en el momento en que nos toque a cada uno de nosotros. Porque al final, Señor, deseamos ver tu rostro. Al final deseamos escuchar aquellas palabras que digan: pasa, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y no aquellas palabras que digan: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar nuestra doxología, el Salmo número